El día de mi graduación se presentaba como un lienzo de expectativas, una escena que había pintado en mi mente incontables veces. La luz tenue de la mañana se colaba por las persianas, iluminando el escritorio donde me sentaba, rodeada de libros y apuntes. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, un olor que debería haberme llenado de entusiasmo. Pero había una opresión en mi pecho, una duda que las horas de estudio no podían disipar. Me observé en el espejo. La toga azul marino, que había escogido con tanto anhelo, yacía elegantemente sobre una silla, esperando su momento. Hoy me graduaría junto a Ricardo, el hombre con quien había planeado mi futuro. O eso era lo que se suponía que debía sentir. Pero la verdad era una sombra que se proyectaba sobre mi alma, una sombra que se había oscurecido en las últimas semanas. El timbre resonó, un sonido que hizo que mi corazón latiera con más intensidad. Era mi amiga del alma, Elena, que venía para ayudarme con los últimos preparativos. «Buenos días, licenciada», exclamó, entrando con una sonrisa radiante. Sus ojos se posaron en mí y su sonrisa se ensanchó aún más. «Estás absolutamente radiante, Lucía». Ricardo se va a quedar sin palabras. Elena había sido mi confidente desde el instituto y siempre había estado a mi lado, en las alegrías y en las adversidades. Pero hoy me sentía como si estuviera actuando, como si el entusiasmo que fingía fuera tomado prestado. Me limité a sonreír y a decir que estaba nerviosa, una verdad que ocultaba una incertidumbre mucho más grande. Mientras Elena me ayudaba con el peinado, mi mente viajaba hacia atrás, a un periodo que había intentado sepultar en lo más profundo de mis recuerdos. Rememoraba las tardes soleadas en el parque, los paseos por las calles empedradas y las noches estrelladas colmadas de ilusiones. Esos recuerdos no eran de Ricardo, sino de Javier, mi antiguo amor. Javier y yo habíamos compartido una relación intensa, un torbellino de sensaciones que nos había consumido por completo. Fue un amor apasionado, pero también conflictivo, que se deshizo bajo el peso de la inseguridad y las metas incompatibles. Después de nuestra ruptura, había jurado que jamás volvería a caer en sus redes, pero parecía que la vida tenía una manera de trastornar mis decisiones. El timbre volvió a sonar, pero esta vez no era Elena. El sonido hizo que la sangre se me helara en las venas. Un instante después, la puerta se abrió y allí estaba él. Javier. Mi corazón dio un vuelco, un golpe tan fuerte que casi me dejó sin aliento. No podía ser él. ¿Qué hacía aquí, justo en este instante? Me quedé paralizada, contemplándolo mientras entraba a la habitación con esa sonrisa que siempre había logrado desarmarme. Javier se veía tan seductor como lo recordaba, incluso más. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Sus ojos profundos brillaban con una intensidad que me caló hasta los huesos, y su traje gris parecía diseñado para su figura atlética. Tenía una elegancia natural, una distinción que Ricardo, con su encanto afable y su sonrisa sincera, jamás había poseído. «Lucía», dijo, su voz cálida y suave, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me hizo temblar. No podía dejar que te graduaras sin darte mis felicitaciones en persona. Tragué saliva, intentando recuperar el aliento. «Javier, ¿qué haces aquí?» Él sonrió, una sonrisa que sabía que siempre había sido mi debilidad. ¿Acaso no puedo desearle lo mejor a mi antigua amada en su día especial? Elena me lanzó una mirada de desconcierto, pero no dijo nada. Se limitó a observar la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Intenté mantener la compostura, aunque cada célula de mi cuerpo clamaba por lanzarse a sus brazos. «Javier, este no es el lugar ni el momento», murmuré, con la voz apenas audible. Él se acercó, disminuyendo la distancia entre nosotros. El aroma de su colonia,
una mezcla embriagadora de cuero y cedro, invadió mis sentidos. «Solo vine a decirte que estás absolutamente deslumbrante», dijo, su mirada recorriendo mi rostro como si estuviera grabando cada detalle. «Siempre has sido la mujer más hermosa que he conocido». Sentí que el color subía a mis mejillas y que el rubor se extendía por mi cuello. Elena me observó con ojos reprobatorios. Sabía que lo que estaba sucediendo no era adecuado y que la forma en que Javier y yo nos mirábamos era inapropiada, por decir lo mínimo. Pero me sentía impotente, atrapada en un laberinto de emociones confusas. Javier sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. «Tenía que darte algo que significara algo para mí. Sé que quizás no sea apropiado ahora, pero...» Abrió la caja y me mostró un anillo de plata, delicadamente grabado con una pequeña estrella. Era el mismo anillo que me había regalado en nuestro primer aniversario. «Javier, no deberías», empecé a decir, pero él me interrumpió. «Guárdalo, Lucía», dijo, sus ojos suplicantes. «Solo como un recuerdo de que siempre habrá una parte de mí que te pertenecerá». Mis manos temblaron al tomar el anillo. Lo sentí cálido en mi palma, como si aún guardara el calor de su piel. Miré a Elena de reojo y vi la desaprobación en su rostro. Ella sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. En ese instante, mi móvil vibró sobre el escritorio, sacándome del profundo trance en el que estaba sumergida. Era un mensaje de Ricardo. «Estoy deseando verte en la ceremonia, mi amor. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar». Cerré los ojos, sintiendo que mi alma se dividía en dos. El mensaje de Ricardo era un recordatorio punzante del futuro que había planeado, de la vida que había soñado. Y la aparición de Javier en mi habitación era una prueba de que mi corazón aún no le pertenecía por completo a mi compañero. Javier me cogió la mano. «Lucía, si te arrepientes, si sientes que estás equivocándote, sabes que puedes contar conmigo. Siempre estaré aquí para ti». Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad que me traspasó, encendieron una chispa de esperanza, una esperanza que no debería existir. Miré a los ojos a Javier. Sus ojos eran tan atrayentes, tan dulces, tan atractivos, y en ese momento decidí traicionar a Ricardo. No lo hice con palabras, sino con mi mirada, con el ligero movimiento que hizo mi cuerpo y lo que él entendió a la perfección. Me incliné un poco hacia adelante, y durante una fracción de segundo, sentí sus labios rozar los míos. La sensación fue eléctrica, un cortocircuito que me recorrió todo el cuerpo, despertando deseos que creía haber superado. Sabía que estaba traicionando a Ricardo. Lo sabía y, sin embargo, lo hacía. Javier se alejó un poco, sus ojos fijos en los míos. «Tengo que irme, Lucía, pero recuerda que siempre te querré». Me quedé inmóvil mientras él se dirigía a la puerta y desaparecía por el pasillo. El eco de su presencia todavía resonaba en la habitación. Elena se acercó a mí, su rostro preocupado. «Lucía, ¿qué acaba de pasar?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. «No lo sé», murmuré, mi mirada perdida en el vacío. «Simplemente, no lo sé». Las horas que siguieron se convirtieron en un borrón de preparativos. El peinado, la toga, el maquillaje. Todo parecía ir en cámara lenta, como si estuviera observando mi propia vida desde la distancia. Mientras me vestía, volví a revisar el anillo que Javier me había dado. La plata fría sobre mi piel era un recordatorio constante de su presencia, una presencia que no me permitía olvidarle. Cuando llegó el momento de bajar al auditorio, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al atravesar las puertas, vi a Ricardo esperándome en el escenario. Su sonrisa era cálida y sincera, y sus ojos brillaban con amor. En ese instante,
Una parte de mí quiso correr hacia él, prometerle mi lealtad y vivir una vida tranquila y feliz. Pero otra parte de mí, una parte más oscura y rebelde, se resistía. Esa parte de mí anhelaba la intensidad de Javier, la pasión que me había hecho sentir viva. Esa parte de mí me había traicionado en el día de mi graduación. Caminé por el pasillo, sintiendo que mis pasos se volvían cada vez más pesados. Mientras me acercaba a Ricardo, sentí la mirada de Elena quemándome la espalda. Sabía que estaba decepcionada, pero no podía evitarlo. No podía evitar que mi corazón, en ese momento, estuviera dividido entre el hombre al que había prometido mi futuro y el hombre al que nunca había olvidado. Cuando llegué al escenario, Ricardo me cogió la mano con cariño. «Estás preciosa, mi amor», susurró con una mirada de admiración. «Hoy es el día más feliz de mi vida». «Sí», respondí, la palabra sonando hueca en mi boca. El decano comenzó la ceremonia y las palabras resonaron en el auditorio. Discursos de éxito, superación y compromiso. Promesas que ahora sentía que no podía cumplir. Intenté concentrarme en las palabras, en el ritual, pero mi mente seguía divagando. Regresaba a ese momento en la habitación, al roce de sus labios, a la promesa tácita que había entre nosotros. Mientras recibía mi diploma, no pude evitar preguntarme si estaba haciendo lo correcto. ¿Podía vivir con esta mentira? ¿Podía construir una vida con Ricardo mientras anhelaba a otro hombre? La respuesta, lo sabía en el fondo de mi alma, era no. Pero ya era demasiado tarde. Ya había traicionado a Ricardo en el día de mi graduación, y el peso de esa traición era demasiado pesado para soportar. La ceremonia terminó y el auditorio estalló en aplausos. Ricardo me besó, un beso que debería de haber sido el más feliz de mi vida, pero que no sentí más que como un acto de representación. Mientras abandonábamos el auditorio, me sentí como si estuviera flotando. Mi mente estaba tan nublada que casi no recuerdo los festejos. La cena, el baile, los brindis, todo parecía lejano y poco real. Y lo único que recordaba una y otra vez era la mirada y el roce de Javier en mi habitación antes de la graduación. A la mañana siguiente me desperté junto a Ricardo. Su brazo me rodeaba con cariño y su rostro transmitía una paz que yo no podía sentir. Me levanté en silencio, sintiendo que mi alma todavía estaba atormentada. Salí al balcón, la luz del sol iluminando la habitación. Me miré al espejo que estaba junto a la puerta y en mi mano vi el anillo de plata que me había dado Javier. La estrella que colgaba de él no paraba de recordarme la traición que había cometido. Sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira. Tenía que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Y sabía que esa decisión no sería fácil, pero era una decisión que tenía que tomar por respeto a Ricardo y por mi propia paz mental. Ese día, decidí afrontar la verdad. Sabía que me había traicionado a mí misma, a Ricardo y a mis promesas. Pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de vivir de forma auténtica. Ya no podía seguir viviendo en una mentira. Y aunque el futuro se veía incierto, una parte de mí sentía una extraña sensación de esperanza. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que mi viaje apenas había comenzado y que aunque había traicionado a mi compañero el día de la graduación, era mi momento para escribir mi propio camino. Lo hice por el otro lado la primera vez y me dolió demasiado. Fue difícil acostumbrarme. El chico con el que estaba fue gentil y luego me gustó más hacerlo por ahí. Si quieres saber cómo acabó conmigo, quédate hasta el final. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos videos. Ahora ponte cómodo y sigamos con esto.
Estoy segura de que esta experiencia que les voy a contar les ha pasado a muchos, y quizás otros no se han atrevido a hacerlo. Mi nombre es Clara y tengo 21 años. Vivo en la encantadora ciudad de Praga, donde la historia y la modernidad se entrelazan en cada rincón. Llevo unos meses saliendo con Thomas, un hombre de 32 años que trabaja como traductor. Es un chico atento, cariñoso, y siempre me ha tratado con un respeto que aprecio mucho. Nos conocimos en una cafetería cerca del río Moldava, y desde el primer momento sentimos una conexión muy fuerte. Estoy muy feliz con él, y aunque las cosas avanzan a su propio ritmo, todo parece perfecto. Sin embargo, como en cualquier relación, las conversaciones sobre la intimidad comenzaron a surgir. Fue entonces cuando empecé a sentirme un poco nerviosa. Nunca he sido una persona especialmente abierta en estos temas, y aunque con Thomas he logrado relajarme bastante, hay ciertas cosas que aún me incomodan. Uno de esos temas es la posibilidad de experimentar algo nuevo, algo que nunca antes había considerado. Thomas ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría probar cosas diferentes en la intimidad. Aunque confío en él, la idea de salir de mi zona de confort me hace sentir insegura. Me gustaría aprovechar para pedirte que te suscribas a mi canal para poder traerte más relatos como estos. Un día, mientras paseábamos por el puente de Carlos, disfrutando de la hermosa vista de la ciudad, Thomas volvió a mencionar la posibilidad de intentar algo nuevo. Sabía a lo que se refería y, aunque una parte de mí quería satisfacer sus deseos, otra parte sentía miedo e incertidumbre. «No tienes que hacer nada que no quieras», me dijo suavemente, mirándome a los ojos. Le sonreí tímidamente. «Lo sé, pero no sé si estoy preparada para eso». Thomas me abrazó, dándome espacio para que procesara mis pensamientos. «No te preocupes, solo quiero que te sientas cómoda. No hay prisa». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, no podía dejar de pensar en lo que Thomas había propuesto. La idea de explorar algo nuevo despertaba en mí una curiosidad que nunca antes había sentido. Pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido seguía presente. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en la conversación que habíamos tenido. La idea de experimentar algo diferente en la intimidad continuaba rondando en mi cabeza. Y aunque intentaba distraerme con mis estudios de arte y mis paseos por el castillo de Praga, el tema volvía a aparecer una y otra vez. Sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión. Dar un paso adelante y probar algo nuevo, o ser honesta con Thomas y decirle que no estaba lista para ello. Una tarde, mientras estaba en casa, dibujando en mi cuaderno, decidí hablar con mi mejor amiga, Lenka. Ella siempre ha sido una persona abierta y sin prejuicios cuando se trata de temas íntimos, y confío mucho en su opinión. «Necesito tu consejo», le dije por teléfono mientras me sentaba en el sofá. Respiré hondo antes de comenzar la conversación. «Claro, dime», respondió Lenka, siempre dispuesta a escuchar. Suspiré, sintiendo el peso de lo que iba a decir. Thomas quiere que probemos algo nuevo, algo que nunca he hecho antes, y no sé si estoy preparada. Lenka guardó silencio por un momento antes de responder. ¿Te refieres a...? Dije sí, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón solo de pensarlo. Bueno, es normal que sientas dudas, dijo Lenka con su tono despreocupado habitual. Pero si confías en él y te sientes cómoda, tal vez podrías intentarlo. Solo asegúrate de que sea algo que realmente quieras hacer. Las palabras de Lenka resonaron en mi mente. Confío en Thomas, no hay duda de eso. Pero sigo teniendo miedo. No estoy segura de si ese tipo de experiencia es algo que realmente deseo. La curiosidad me invade, pero el temor a que algo salga mal me retiene. ¿Y si no me gusta? ¿Y si es incómodo?
Swing, pregunté, tratando de encontrar una razón para no dar ese paso. Solo lo sabrás si lo intentas, respondió Lenka con sencillez. Y si no te gusta, siempre puedes detenerte. Lo importante es que estés segura de lo que quieres. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Sigamos. Después de darle vueltas al tema durante todo el día, decidí que era momento de hablar con Thomas. Sabía que no podía seguir evitando el tema, y aunque tenía miedo de cómo reaccionaría, también confiaba en que él me entendería. Después de todo, siempre ha sido respetuoso y paciente conmigo. «Thomas, ¿podemos hablar?», Swingo pregunté mientras nos sentábamos en la cocina después de cenar. Él me miró con curiosidad. «Claro, ¿qué pasa?». Tomé aire, preparándome para la conversación. «He estado pensando en lo que hablamos el otro día sobre probar algo nuevo». Thomas asintió con una expresión tranquila. «Solo quiero que sepas que no hay presión, Clara. No tienes que hacer nada si no te sientes cómoda». «Lo sé», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Pero también sé que es algo que te gustaría intentar y quiero estar abierta a explorar cosas contigo. Solo que tengo miedo. No sé si estaré cómoda con eso». Thomas sonrió suavemente y tomó mi mano. «No tienes que tener miedo. Si decides que no te gusta, lo dejamos ahí. Lo importante es que ambos estemos en la misma página y que te sientas segura». Las palabras de Thomas me tranquilizaron un poco. Agradecía su paciencia y comprensión, pero aún sentía que tenía que tomar una decisión por mí misma. «Tal vez podríamos intentarlo», dije finalmente, aunque mi voz sonaba insegura. «Pero si en algún momento no me siento bien, quiero que lo paremos». «Por supuesto», respondió Thomas, tomando suavemente mi mano. «Haré lo que tú quieras. Esto solo debe ser una experiencia positiva para los dos». Después de esa conversación, comencé a prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Aunque aún sentía miedo, saber que Thomas me apoyaba y respetaba mis límites me hacía sentir más tranquila. Quería asegurarme de que, si decidíamos seguir adelante, todo fuera de la mejor manera posible. Thomas, por su parte, fue respetuoso en todo momento. No presionaba, no insistía y se aseguraba de que supiera que podía detenerme en cualquier momento. Eso me dio la confianza que necesitaba para comenzar a considerar seriamente la idea. Una noche, mientras estábamos recostados en la cama, Thomas me miró a los ojos y me dijo: «Solo lo haremos si estás completamente segura. No quiero que te sientas obligada a hacer algo que no quieres». Asentí, agradecida por su paciencia. «Quiero intentarlo», dije, aunque aún con un poco de duda. «Solo necesito que sea suave». «Siempre lo seré», respondió Thomas. Esa noche no sucedió nada, pero ambos sabíamos que estábamos dando pasos hacia una experiencia nueva para los dos. Thomas respetaba mi ritmo, y eso me hacía sentir más segura. Sin embargo, dentro de mí seguían habiendo una mezcla de emociones. La curiosidad por lo nuevo se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Si llegaste hasta acá, no puedes perderte lo que estás a punto de pasar. Finalmente, llegó el día en que Thomas y yo decidimos dar el paso que tanto habíamos discutido. Me sentía nerviosa, pero también emocionada. Sabía que confiaba en Thomas y que él me respetaría en todo momento. Habíamos hablado sobre lo que queríamos hacer, sobre cómo sería, y me sentía preparada. Esa noche, después de cenar, nos dirigimos a la habitación. Thomas me abrazó suavemente, dándome tiempo para relajarme. «Solo haremos lo que tú quieras», me susurró al oído, recordándome una vez más que yo tenía el control. Asentí, respirando profundamente para calmarme. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, pero al mismo tiempo había una extraña emoción en mi interior.
Sabía que estaba a punto de experimentar algo nuevo, algo que nunca antes había considerado. Y aunque aún sentía un poco de miedo, también había curiosidad. Thomas fue paciente y cuidadoso en todo momento. Me besó suavemente, tomándose su tiempo y asegurándose de que me sintiera cómoda. A medida que avanzábamos, noté que mis nervios comenzaban a disiparse, y poco a poco me fui relajando. Thomas me preguntaba constantemente si estaba bien, si quería continuar, y cada vez que asentía, él seguía con delicadeza. Finalmente, cuando llegó el momento, sentí una mezcla de sensaciones. Al principio hubo algo de incomodidad, pero también algo que me sorprendió. Lo que había temido durante tanto tiempo no era tan aterrador como había imaginado. Thomas fue suave y respetuoso, y eso hizo que la experiencia fuera mucho más fácil de lo que esperaba. Aunque hubo momentos de incertidumbre, me di cuenta de que no estaba tan mal como había pensado. De hecho, hubo partes de la experiencia que me gustaron más de lo que esperaba. A medida que avanzábamos, el miedo que había sentido al principio desapareció por completo, y me dejé llevar por el momento. Después de aquella primera experiencia, que tanto había temido, me encontré sumergida en mis pensamientos. Aunque había sido algo nuevo y desconocido, me di cuenta de que en realidad no había sido tan aterrador como había imaginado. Thomas había sido paciente, comprensivo y respetuoso en todo momento, lo que hizo que la experiencia fuera mucho más placentera de lo que yo había esperado. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Sentía una mezcla de emociones que iban desde la satisfacción hasta la confusión. Había algo en esa experiencia que me permitió conocerme a mí misma de una manera nueva y más profunda, derribando lo que antes consideraba un límite inquebrantable. Ahora parecía solo un muro que había superado con confianza y respeto mutuo. Me siento diferente, de alguna manera. Esa experiencia ha despertado algo en mí. No solo la confianza en Tomás se ha fortalecido, sino también mi autoestima. Lenka, mi amiga de confianza, fue la primera persona en notar el cambio en mí. Nos reunimos para tomar un café como lo hacemos regularmente, y Lenka no pudo evitar comentarlo. Te noto diferente, más relajada, como si hubieras dejado atrás algo que te pesaba, dijo mientras sorbía su café. Sonreí, sabiendo a qué se refería mi amiga. He estado reflexionando mucho sobre lo que pasó con Thomas, y creo que me ayudó a darme cuenta de muchas cosas sobre mí misma, de lo que soy capaz de enfrentar y superar. Lenka asintió con una sonrisa cómplice. Eso es increíble, Clara. Siempre te he visto como una persona fuerte, pero ahora parece que esa fortaleza se ha manifestado en algo más profundo. Me quedé pensando en esas palabras. Sabía que Lenka tenía razón. Esta experiencia no solo había sido un paso hacia un mayor nivel de intimidad con Tomás, sino también una puerta abierta hacia una versión de mí misma que apenas comienzo a conocer. Tras esa primera experiencia, la relación entre Tomás y yo comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Ya no había barreras entre nosotros, al menos no como antes. Siento que he alcanzado un nivel de confianza y complicidad con Tomás que nunca había experimentado en ninguna de mis relaciones anteriores. Si has pasado por esta experiencia con tu novio o novia, cuéntamelo. Déjame saber en los comentarios. Cada vez que estamos juntos, la atmósfera es diferente, más relajada, pero también más intensa. La comunicación entre nosotros ha mejorado notablemente. Me siento libre de hablar de cualquier tema con él, ya sea sobre mis miedos o mis deseos más profundos. Tomás, por su parte, responde siempre con la misma paciencia y comprensión que ha demostrado desde el principio. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir compartiendo más historias increíbles. Hasta la próxima.
Voy a admitir que este no es el tipo de historia que le cuentas a cualquiera. Nunca se la he contado a nadie. Pero supongo que cuando has pasado por algo tan extraño, tan surrealista, hay una parte de ti que quiere compartirlo, finalmente dejarlo salir. Tal vez, solo tal vez, pueda hacerlo ahora. La verdad es que no estaba sola ese día. Éramos dos. Yo y mi mejor amiga en ese momento, Sofía. Sofía y yo habíamos estado unidas desde la escuela secundaria. No éramos como otras chicas. Al menos eso es lo que nos decíamos. Éramos diferentes. No teníamos miedo. No teníamos miedo de hablar de cosas que otras personas no se atreverían a mencionar. Había una emoción en empujar, explorar cosas que otros nunca explorarían. Eso es lo que nos unía. La sensación compartida de no tener miedo de sobrepasar los límites. A los 22 años, estábamos de vuelta en casa. La universidad no había funcionado y la vida se sentía bastante sin rumbo. Era verano y pasábamos la mayoría de los días en mi patio hablando de nada en particular, o de las estupideces que solíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Estábamos atrapadas en un pequeño círculo con la misma gente, las mismas rutinas, todo igual. Los dos lo sabíamos y quizás por eso seguimos encontrando maneras de escapar. Ese día comenzó como cualquier otro. Mis padres estaban fuera de la ciudad durante el fin de semana y Sofía había venido a hacerme compañía. Habíamos cogido un par de cervezas de la nevera y nos dirigimos al patio trasero. Rocco, el labrador de mi familia, trotó junto a nosotros como siempre. Era un gran cachorro adorable, el único verdadero compañero que tuve en esa casa. Siempre cerca, siempre allí. Y después de todos estos años, era prácticamente parte de la familia. Sofía y yo nos tumbamos en la hierba. El sol nos daba de lleno. La tarde se sentía lenta y brumosa, surgiendo de todo y de nada a la vez. La conversación, como siempre, giró hacia los temas más oscuros, esos que parecían mantenernos unidas. A Sofía le gustaba bromear sobre todas las cosas que quería hacer. Cosas que la gente normal encontraría repugnantes o chocantes, o simplemente malas. A ella le gustaba escandalizar, y a mí me encantaba jugar. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo realmente raro? Drenia preguntó Sofía, girando sobre su lado para mirarme. Había una sonrisa en sus labios que yo había visto cientos de veces. Ella siempre empezaba conversaciones como esta cuando estaba buscando algo, empujando para ver hasta dónde podíamos llegar. Me encogí de hombros. ¿Qué tipo de cosas? Levantó una ceja y luego inclinó la cabeza hacia Rocco, que estaba tumbado a unos metros, jadeando perezosamente en el calor. Me reí al principio. Era el tipo de broma que Sofía haría cuando estaba buscando conseguir una reacción. Pero cuando la volví a mirar, había algo diferente en sus ojos. No solo estaba bromeando. La idea se había arraigado en su mente y ahora ella lo estaba empujando. Me miró desafiante, como si quisiera ver hasta dónde podíamos llegar. Yo no lo entendía bien, pero algo en su mirada me decía que no era solo una broma. No la detuve cuando se levantó y se acercó a Rocco. No la detuve cuando se arrodilló junto a él, y tampoco la detuve cuando me miró con esa expresión desafiante y burlona. Fue casi como un juego, algo que ninguno de los dos esperaba. Sofía empezó a acariciar a Rocco. Rocco, por su parte, se quedó tumbado, moviendo la cola feliz por la atención. Pero cuando las manos de Sofía se movieron, pude ver el cambio en él. Respondió de una manera que no esperaba. Su cuerpo se movió, moviendo la cola intensamente. «Le gusta», dijo ella con la voz baja. Sentí un nudo de tensión en el estómago, una extraña mezcla de emoción y miedo. Esto estaba mal, muy mal, pero no dije nada. Vi cómo Sofía, antes de que pudiera detenerla, me estaba moviendo. Me arrodilla a su lado.
En ese momento no estaba pensando. Estaba corriendo por instinto. La extraña emoción del momento. La necesidad de sentir algo. La línea ya había sido cruzada y ahora no había vuelta atrás. Rocco respondía ansiosamente, su cuerpo presionando contra nosotros. Y yo podía sentir el calor entre nosotros. Sofía me miró con los ojos muy abiertos de excitación, su respiración más rápida. Estaba completamente perdida en el momento, y me di cuenta de que yo también lo estaba. No pasó mucho tiempo antes de que unas cositas pasaron. Debería haberme sentido asqueado. Debería haberme detenido, pero no lo hice. Mientras ella se entregaba completamente. Luego fue mi turno. Ana se apartó después de unos minutos sin aliento, con las mejillas sonrojadas. Me miró con los ojos brillando, con un tipo de brillo que nunca había visto. Sin decir una palabra, asintió con la cabeza hacia Max. Yo vacilé por solo un momento. Luego mi mente me gritaba que me detuviera, pero no pude. En cada momento cerré los ojos dejando pasar el tiempo, y cuando el momento terminó, fue como un maremoto que se estrellaba sobre mí. Grité. Nunca había experimentado nada como eso antes y supe. Incluso en ese momento que nunca lo olvidaría. Después me desplomaba tumbada a mi lado. Max movía la cola y nos lamía la cara, como si nada raro hubiera pasado en silencio. Sentí el peso de lo que habíamos hecho. No sabía qué decir, y por la mirada en la cara de Ana, supe que ella tampoco la emoción. El momento todo seguía ahí, pero ahora la culpa, la vergüenza, la comprensión de que habíamos cruzado una línea que nunca podríamos deshacer. Ana fue la primera en hablar. Eso fue algo, dijo su voz temblorosa. Yo me sentí incapaz de encontrar las palabras para responder. Era algo mal, algo que no podía comprender completamente. Incluso ahora el resto del día pasó borroso. Ana se fue poco después, y yo pasé el resto de la noche intentando dar sentido a lo que había pasado, pero no pude. Por más que lo intenté, no pude deshacerme del recuerdo. El placer que había sentido completamente fuera de control. Esa noche tumbada en la cama mirando el techo. Repetí los hechos una y otra vez en mi mente. Quería sentir vergüenza. Pero la verdad era que parte de mí no me arrepentía. Parte de mí. Quería no sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer con mi vida. Algo que nunca admitiré a nadie, ni siquiera a Ana. Porque no importa qué tan escondido esté. No importa lo mal que me sentí. También fue lo mejor que he hecho y experimentado, en última instancia. Lo que ocurrió ese día cambió la forma en que veía el mundo y, lo más importante, la forma en que me veía a mí misma. Fue un momento en el que crucé una línea que no sabía que existía. Algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. No voy a justificar lo que sé, que lo que hicimos fue incorrecto, inmoral. Y el peso de esa culpa sigue persiguiéndome. Sin embargo, también me di cuenta de que hay una oscuridad latente en cada uno de nosotros. Un impulso primario que a veces es imposible de controlar con el tiempo. Ana y yo nos distanciamos. Ninguna de las dos podía soportar mirarse a los ojos después de ese día. Sabiendo lo que habíamos hecho, lo que habíamos compartido. La culpa y la vergüenza nos consumieron. Pero también nos hicieron darnos cuenta de que habíamos tocado un límite que nunca debimos cruzar. Tal vez de alguna manera retorcida, esa experiencia nos obligó a enfrentarnos a partes de nosotras mismas que habíamos estado negando durante años. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que a veces cuando te adentras en la oscuridad, no siempre encuentras el camino de regreso. Y aunque quisiera borrar ese recuerdo, sé que siempre estará ahí enterrado en lo profundo. Una sombra que acecha en el rincón más oscuro de mi mente. Y ahora que he contado esta historia, aunque sea de forma anónima, espero que finalmente pueda dejar atrás el peso que he cargado durante tanto tiempo. Pero también sé que algunas cicatrices nunca sanan por completo. ¡Hey, todo el mundo!
Si encontraste esta historia interesante y quieres escuchar más como esta, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para recibir más historias increíbles cada semana. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización o ideas que te gustaría que hiciéramos realidad en los comentarios. Gracias por seguirnos.